Hola amigos, bienvenidos a Mapa del Poder. Hoy es 28 de agosto del año 2025 y traemos un informe especial del panorama oriental en Europa. Temas fundamentales a tratar el día de hoy: 146 prisioneros han sido intercambiados, tanto rusos como ucranianos. También alrededor de 8 civiles liberados por Ucrania, civiles que fueron capturados en la región de Kursk. También información de Konstantinovka por Kroch, también información de la región de Dnipropetrovsk, declaraciones muy importantes tanto de la Unión Europea como de lo que es el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov. Y por supuesto tenemos información del nuevo frente de Zaporilla. Recordemos que en la región de Zaporilla el ejército ruso está realizando otra vez sus empujes hacia el lado norte, ¿no? Ha reactivado este frente. Un saludo especial a todas las personas que me escuchan, en especial a nuestros amigos suscriptores del canal. Vamos directamente a comenzar por lo más fundamental el día de hoy. Se han intercambiado 146 prisioneros. Ya sabemos que estos intercambios pues se dan en el lado norte, en la frontera de Ucrania con Bielorrusia. Recordemos que en este año, lo que va de este año, después de las negociaciones en Estambul, pues han quedado tanto de entregar ya pues combatientes que sin vida, como también lo que es son prisioneros y prisioneros de guerra y también prisioneros civiles que Ucrania, recordemos, cuando realizó la incursión en la parte sur de Kursk, que la idea era pues llegar hasta la ciudad de Kursk, pero bueno, que literalmente les faltó más de 80 kilómetros para llegar hasta la capital de Kursk, que eran sus objetivos. Y recordemos que en esta zona donde operó el ejército ucraniano, pues allí tomaron civiles, y vamos a verlos a continuación, que uno diría, no, pues son civiles, personas jóvenes, ¿no? Pero es que en esos videos, en estos prisioneros de guerra, son personas más de 60 años, o sea, son viejos y viejas, digamos, no ofendiendo en la palabra, sino, digamos, de una forma, digamos, cariñosa, ¿no? Son abuelos y son abuelas que por supuesto no pueden correr, no pueden ni siquiera, digamos, huirle a lo que vienen siendo avances tanto rusos como ucranianos en este caso, ¿no? Entonces Ucrania ha capturado este poco de viejos y de viejas, de abuelos y de abuelas, y los ha hecho prisioneros. Pues hoy se han intercambiado también los 146 prisioneros de guerra, que esos sí son pues realmente, digamos, soldados que están en su servicio de la patria, de la tricolor rusa. Pero algo que pues sí tenemos que tener mucho ojo, ¿no? Es, digamos, que estos prisioneros civiles pues no son para nada jóvenes, ¿no? Y bueno, es una falta de respeto, ¿no? Porque de ninguna manera pues Rusia ha realizado este tipo de acciones, incluso que recordemos que la guerra es por la rusofobia, que incluso los ucranianos, siendo rusos oficialmente, pues digamos atentan contra su propia población, y recordemos que por eso ha sido la operación militar en Ucrania. También información de lo que viene siendo la región de Kharkov. Tenemos información, imágenes de cómo después de 2 años de guerra en Volchansk, pues así es como han quedado directamente la infraestructura en esta ciudad. Es muy triste, queridos amigos, pues la destrucción total de toda la infraestructura y la vegetación. Esto ya es territorio de Rusia y pues tendrá que gastar unos cientos de miles de millones de rublos para reconstruir, por supuesto, toda esta infraestructura y que sea por ende habitable, ¿no? Sin contar que aún deben de retirar todos estos escombros y que bueno, la paz está lejos, muy lejos de verse. De información también de lo que viene siendo pues la ciudad de Konstantinovka. Recordemos que en Konstantinovka el ejército ruso pues ha realizado movimientos en el lado este, ha ingresado directamente dentro de la ciudad. Y bueno, tenemos información de dónde y cómo se están llevando
esos ataques, ¿no? Acá vemos infraestructuras muy importantes del lado este y cómo pues se están llevando a cabo la destrucción de puestos de mandos de esta ciudad en una con una FAC 3000. Esto es en el lado este, aparentemente pues como ya vimos se asemeja una gran trinchera en esta parte norte. Aparentemente la infraestructura ha sido destruida en toda esta parte noreste y bueno, eso digamos demuestra, ¿no? De que el ejército ruso pues simplemente está realizando ya digamos sus maniobras precisas. Esto lo podemos ubicar por digamos toda esta fortaleza que se encuentra en esa parte de acá del norte. Vamos a ver, queridos amigos, cómo resulta esta operación dentro de Konstantinivka. Recordemos que pues el ejército ruso avanza firmemente en los objetivos. Información audiovisual de Klemenberg. Recordemos que Klemenberg fue capturada ya en estas últimas 48 horas, amigos, y pues nos había, digamos, faltado información audiovisual de este, digamos, de esta operación que se realizó el día de ayer. Y bueno, acá tenemos ya la información audiovisual de cómo los soldados, digamos, andaban por todas estas trincheras que quedan en esta parte que vemos en este punto. Toda esta zona, toda esta curva está llena de trincheras, de fortalezas y pues al parecer el ejército ruso se habría encaminado por todas estas trincheras hasta llegar a estas otras trincheras que se encuentran en este punto. Entonces lo más seguro es que ya todo este espacio operativo que tenemos acá pues ya se ha cerrado por completo desde el lado oeste y desde el lado este. Todo esto puede ser que ya esté totalmente cerrado, pero por supuesto vamos a esperar la información que así lo confirme de que sea, digamos, verídico este movimiento. Acá pues este video lo hemos publicado en nuestro canal de Telegram, invito a que se unan por supuesto y bueno es el testimonio de cómo zigzaguearon, ¿no? Por todas las fortalezas, las trincheras y por supuesto exterminaron a lo que viene siendo parte de los batallones Azov. Recordemos que en este punto, en Rusillar, un poco más al oeste, ya ha avanzado el ejército ruso hacia las siguientes fortalezas, carreteras que conducen hacia Konstantinovka en el lado norte, también han avanzado en lo que viene siendo el norte de Poltavka. Recordemos también que Pavkivka ha sido capturado en los días anteriores y que Volodimirivka, después de la captura de Pankivka, también cayó en manos del ejército ruso. Esto aún se mantiene un control estable en Kucherif Yar, un poco más al norte de Shakubok. Y recordemos que la idea en este punto sería rodear totalmente Shakubo para, digamos, establecer una cabeza de puente que permita al ejército ruso pues avanzar por lo que viene siendo las fortalezas más importantes del Donbass y bueno, eso ante una no rendición del ejército ucraniano o pues como tal de Zelensky. Información muy importante de lo que viene siendo el norte de Mirnograd e Pokrok, ya que el ejército ruso ha capturado lo que viene siendo toda la zona alta, la mina que antes habían evitado, ¿no? Pues por ser una zona, digamos, fortificada, pues ahora la han capturado totalmente después de haber, digamos, establecido una distracción en Chervinomilimanch y también en lo que viene siendo Novekumikche, que está un poco más al este, y las afueras de Mirnograd. Esto hizo, digamos, que las tropas que se encontraban en estas cercadas, ¿no? Al borde de este lago y de esta mina, pues tuvieran que ser evacuadas a las fortalezas de las afueras del norte de Mirnograd y por eso ya el ejército ruso, pues, oficialmente ha capturado esta importante mina, pero también debemos de poner mucho enfoque en el movimiento que realizó el ejército ucraniano. Aparentemente este viene siendo el medio, el único medio que nos informa de este movimiento del ejército ucraniano en este punto. Falta ver, falta, digamos, corroborar audiovisualmente, sea por parte de los ucranianos o de los rusos, a ver si esto en realidad sí se dio. El objetivo habría sido la localidad de Mirnet, más al oeste de Malinivka. Recordemos que en este punto habían quedado cercadas varias tropas y bueno, ahora están peligrando también, digamos que puedan quedar cercadas en ese punto, porque es que el ejército ruso aún sigue controlando la localidad del sur de Mirokovivskiak y también en la zona norte de Nikolaivka y Novekomikne. Teniendo esto en cuenta, queridos amigos, pues el ejército ucraniano ha realizado un ataque
atacado, el segundo batallón de asalto naval de la Guardia, pues ha realizado, digamos, con otros grupos de asalto que vinieron a reforzar toda esta zona y han realizado un movimiento hacia Mirnet. Ahora falta ver, falta esperar si este movimiento verdaderamente se consolida, pero como digo, pues será muy difícil, ¿no? Porque va a ser fácil para las tropas rusas cortarles la logística en este punto y por supuesto dejar incluso pues cerca a las tropas que se encuentran en este lugar, ya que debemos de comprender el panorama macro. El panorama macro de esta zona pues nos dice de que esto es un peligro para las tropas que realizaron esta incursión de reconocimiento y que puede que no sea, digamos, para tomar posición en esta zona, pero que nada más con realizar este empuje pueden peligrar de quedar atrapados, ya que desde todos los flancos vendrían siendo como tal rodeados, ¿no? Y puede ser muy fácil cortarlos en este punto y por supuesto atacar desde todos los frentes, lo cual sería un total caos para estas tropas, o sea, es una operación suicida en este punto. Falta ver si se consolidan y por supuesto tendrían que realizar movimientos, capturar en Nikolaivka, perdón, y Novokomicek al lado este de Mirnograd. Sería, digamos, el objetivo principal porque no podrían establecer este frente sin tener la captura de estas localidades y de Miroliovishka en el lado sur. Por supuesto, digamos, esto viene siendo una pequeña batalla ganada por parte del ejército ucraniano. Vamos a ver, recordemos que también el día de ayer pues acababan o terminaban de liberar la zona centro de Pokrovsk y junto con los refuerzos que se encuentran en esta zona, que bueno, fueron muchísimos refuerzos a fortificar o a reforzar, valga la redundancia, toda esta zona. La siguiente información, queridos amigos, viene siendo ya de la región de Dnipropetrovsk. Recordemos que en esta región, pues el ejército ruso ha realizado diferentes movimientos. En el sur, en Dachne, han, digamos, tenido un poco de problemas, ¿no? En todas estas fortalezas, ya que el ejército ucraniano en esta zona, pues está grandemente fortificado. Aquí hay muchas fortalezas y desde estos puntos han realizado, pues, ataques a Dachne, que fue la primera localidad, y se rumora que estarían realizando pues ataques a Jurikovo, que está un poco más al este. Teniendo en cuenta eso, queridos amigos, el ejército ruso el día de hoy ha capturado lo que viene siendo la parte sur de Filip. Ya recordemos que en este punto se habrían ya realizado operativos con drones FPV muy constantemente y diferentes medios el día de hoy nos informan cómo especialmente ya habría caído Filip. Ya el medio bohemio nos informa de esto también, el medio Anatoly Rado nos confirma y por supuesto el medio de Divkey nos corrobora toda esta información. El ejército ruso habría tomado pues como viene siendo toda esta parte forestal del lado norte del río que pues divide o que separa las dos regiones, tanto la región de Dnipropetrovsk como la región del Donbass o la región pues del Donetsk como tal. Y en la parte sur de Filidia el ejército ruso habría establecido ya sus primeras posiciones y bueno, al parecer el ejército ruso llegó hasta el tope, ¿no?, de estas fortalezas que se encuentran en esta zona norte y acá hay otra fortaleza al norte de Vilifya y desde Vilifya empiezan unas fortalezas que son las que digamos corroboran que el ejército ucraniano está, digamos, teniendo control de toda esta zona. Aparentemente toda esta zona pues es fortificada, ¿no? Como ya lo tenemos acá mencionado. Pero aparentemente estos son dos líneas de fortalezas como ya lo hemos señalado en nuestro mapa un poco más al este. Al parecer en Filipsya, de caer Filipsya, queridos amigos, pues el ejército ruso va a tener que pisar el pie, de poner el pie en el acelerador y llegarían totalmente hasta hasta el primer pueblo o primera localidad pues de Novopavlivska y esto sería como tal una importante derrota para el ejército ucraniano en esta zona, una derrota estratégica. Robenkor del medio del mapeador del Comité Z también nos informaría la misma, nos daría la misma información, incluso queridos amigos pues nos informaría de que el ejército ruso habría ya avanzado en toda esta zona
del río, ¿no? También nos estaría diciendo de que habrían avanzado las tropas y estarían en todo el río posiblemente. Recordemos que Selenjihai, un poco más pues en esa parte sur, ha sido aparentemente capturada por el ejército ucraniano, pero esto falta por confirmarse, por eso lo hemos dejado en una zona, en una franja de Selenjihai, en una franja de color morado, de un tono diferente, para identificar de que toda esta zona viene siendo la zona de combate actualmente, la primera línea, y Andrivka Kleshove sí oficialmente sí ha sido capturada por el ejército ucraniano. Teniendo la información pues de Feliz, ya vemos acá cómo pues el ejército ruso realizó los ataques de calentamiento del terreno, la fase número uno de hacer de que las tropas ucranianas tomen por supuesto posición. Esto viene siendo pues toda la zona forestal de Filipja, toda esta área que tenemos acá, e incluso también estarían bombardeando toda esta área de la parte norte. Vamos a ver, creo que con los días, con las horas, es muy probable de que oficialmente veamos, digamos, más información, incluso con coordenadas que así lo corrobore, pero vemos que es grande los incendios, ¿no? Las bombas, la artillería está cayendo constantemente en esta área de Filispya, y el ejército ruso pues continuará hacia lo que vienen siendo las siguientes fortalezas, que las siguientes fortalezas son después de la carretera de campo abierto. Y bueno, esto bajaríamos ya a lo que viene siendo ya la parte sur en Komisufbakak. Han realizado avances en la parte sur de esta localidad. Aquí es donde se juntan los tres oblasts, tanto el oblast de Donetsk, tanto el oblast de Dnipropetrovsk y en la zona sur el oblast de Zaporilla, por lo que esto es un punto estratégico y actualmente lo controla la Federación Rusa. Temirivka, que viene siendo la primera localidad que cayó en manos, en control del ejército ruso, pues ya el 29 de julio, hace alrededor de casi un mes, pues ha sido, digamos, la localidad estratégica que mencionamos. Esta localidad, después de Novopil y Selenepole, venía siendo la localidad más estratégica, ya que desde este punto se van a llevar a cabo muchísimos más avances en el frente, y esta primera localidad es la localidad que, digamos, comienza o empata todas las fortalezas de Guliapolech, de Oreshcho, y que llevan hasta Kamianski, donde el ejército ruso sigue combatiendo firmemente para, digamos, tomar las posiciones en esa fortaleza. Teniendo en cuenta esto, no son simplemente fortalezas ahí de madera, de tierra, sino que son fortalezas de concreto. Aquí hay una inversión de miles de millones de dólares en toda esta fortificación, y por supuesto Rusia tratará de capturarlas antes de llegar a una negociación para, digamos, tener la ventaja, ¿no? Aunque esas negociaciones están muy lejos, ya lo digo yo. Obrashne, a la parte norte pues, de lo que es la localidad de Temirivska y Obrashne, han avanzado directamente por toda la frontera, por todo el Oblast, y han llegado hasta una zona de fortificaciones, y en la parte norte también han avanzado directamente hacia Novokorivka, y por supuesto han avanzado en la parte sur de Komisuvakak. Teniendo eso en cuenta, amigos, pues el ejército ruso amplía más cada día el control tanto en Zaporilla como, bueno, cerrando los últimos tramos de la región del Donetsk, en esta parte sur, si le queremos así decir, que es una parte oeste, teniendo en comparación pues toda la región, que es una gran región, ¿no? Pero que en el frente ya es la última parte sur de toda la primera línea. Teniendo en cuenta eso, queridos amigos, las declaraciones de Lavrov, que digamos con la NBC News, en digamos una entrevista que le hicieron, ¿no? Lavrov le recuerda a una periodista de NBC News los objetivos de Rusia en Ucrania: eliminar cualquier amenaza a la seguridad de Rusia proveniente del territorio ucraniano. Punto número uno. Punto número dos, proteger los derechos de los rusos étnicos y de las personas de habla rusa, como estos ancianos, ¿no? Que habrían, digamos, caído prisioneros por el ejército ucraniano en la región de Kursk. Y aparentemente los ucranianos decían que no, que eran, digamos, personas jóvenes, decían, ¿no?
que no eran, digamos, ancianos. Eso era lo que decían los mentirosos ucranianos. Proteger los derechos de los rusos étnicos y las personas del habla rusa, ¿no? Garantizar el derecho a expresar su voluntad frente al régimen nazi. Garantizar el derechos lingüísticos, independencia y desarrollo de la Iglesia Ortodoxa. Recordemos que Ucrania ha quemado y ha destruido iglesias que nada tienen que ver con el conflicto, pero nada más por ellos tener una ideología del señor austriaco del bigotico, pues las destruían. La Iglesia cristiana en Ucrania. Ucrania debe permanecer neutral, debe de mantenerse fuera de cualquier bloque militar y debe seguir siendo no nuclear. Importantes las declaraciones de Lavrov, que son los objetivos de la operación militar en Ucrania, que recordemos, Rusia no ha avanzado, digamos, tan ligero o tan fuertemente en Ucrania, por lo mismo, porque está peleando contra sus hermanos, no quieren destruir su propia tierra, sería vergonzoso. Y tenemos también declaraciones de Rumanía. Dicen, Rumanía no va a mandar sus tropas a Ucrania dentro del marco de la seguridad del primer ministro. Como saben, durante todos estos meses se elevó la pregunta sobre las garantías de seguridad para corregir la paz duradera en Ucrania. Rumanía declara muy claro, no vamos a mandar tropas, no vamos a coger ninguna obligación sobre una posible presencia de las tropas rumanas en el territorio ucraniano, declaró Ilyich Boloyan. Digamos, vienen siendo las declaraciones más importantes del día conforme al conflicto ucraniano. Y recordemos, pues, queridos amigos, que cada día el ejército ruso sigue avanzando y, bueno, que cada día Zelensky dice no a la paz. Bueno, amigos, hasta aquí el reporte del día de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse a Mapa del Poder. Activen la campanita para recibir nuestras notificaciones diarias. Dios los bendiga y hasta la próxima.